Bueno, en este video vamos a definir la variante que vamos a aprender en este curso y que en realidad es la variante que se enseña en toda la Argentina. ¿Sí? ¿Qué significa variante? Variante es una variedad de la lengua, ¿sí?, base, que en este caso es el portugués, pero también pasa con el español, también pasa con el inglés, y es una pequeña variación o una grande variación que tienen con respecto a otras variantes. Vamos a suponer en español, que lo conocemos bien. La lengua o el idioma es el español, pero no es el mismo español el que hablamos acá, que se habla en México, en Colombia o en España, que son variantes del español. ¿Y por qué decimos que son variantes? Porque varían en algo, o en el acento, que nosotros decimos tonada, o también puede variar en la forma de tratamiento. En el español de acá, variante rioplatense, nosotros usamos el vos, y en el español de España y en algunas partes de América usan el tú, el vosotros. El vocabulario también es diferente, también puede variar. Por ejemplo, en España se dice fresa y acá decimos frutilla. Entonces, una variante es un conjunto de elementos que determinan e identifican un lugar, que tiene que ver con lo cultural, con las influencias que recibieron de otras lenguas. Bueno, con el portugués pasa lo mismo. Sabemos que el portugués, si no lo sabían, lo saben ahora, se habla en los 5 continentes. Se habla en el continente americano, en Brasil, se habla en Europa, en Portugal, se habla en África, en 5 países que fueron colonia de Portugal y que después se independizaron. Se habla en Asia, al lado de la India, hay un pequeño país que se llama Goa y que también fue colonia portuguesa, ahora se independizó, pero tiene como lengua oficial el portugués. Y también se habla en Oceanía, en una isla que conocemos, ya lo oímos nombrar, que se llama Indonesia. En la parte del este de esa isla, que es una isla bien alargada así, en el este hay un país que fue colonia de Portugal y que se llama Timor, Timor-Leste, Timor del Este, eso significa en portugués. En todos esos lugares se habla el portugués, pero no es el mismo portugués, son diferentes variantes, porque recibieron la influencia de los pueblos o de las etnias que tenían presencia antes de la llegada de Portugal. En Brasil pasa lo mismo. La variante que vamos a aprender nosotros, que en portugués es variante, variante, fíjense, nasal, la V bien pronunciado, labio dental, como vimos en el alfabeto, variante, y la E final que tiene un sonido como más parecido a una I que a una E. La variante que elegimos en base a ciertos criterios que tienen mucho peso, no son al azar. La variante que se estudia y se enseña en la Argentina es el portugués de Brasil. Variante portugués do Brasil. Vayan prestando atención a cómo estoy pronunciando porque inmediatamente vamos a formular las reglas de por qué yo pronuncio de esa manera. ¿Sí? Entonces, volvamos porque ahora me interesa que definamos bien la variante y por qué van a surgir estas reglas. ¿Sí? Entonces, la variante son variaciones de un mismo idioma, de una misma lengua, dependiendo del lugar en que se habla ese idioma o esa lengua, y que tiene que ver con las influencias de los pueblos. En realidad, los pueblos ya vivían antes de la conquista de Portugal y los portugueses llegaron, colonizaron diferentes lugares e impusieron su lengua y su cultura, pero ahí ya existían pueblos originarios. Entonces, esa mezcla que se dio con el idioma que ya hablaban en ese lugar, con las costumbres que tenían, con las formas de tratarse y todo eso, se mezclaron con el idioma portugués y surgieron las diferentes variantes. No es lo mismo el portugués que se habla en Portugal que el portugués que se habla en Brasil, que ya existían pueblos como el tupí-guaraní y que tenían un idioma, si bien no tenían una gramática escrita, ya hablaban un idioma, el tupí-guaraní, y cuando llegaron los portugueses, como todos los colonizadores, quisieron aculturar ese pueblo
Y ahí surgieron las diferentes variantes, ¿sí? Porque ellos ya tenían formas de nominar diferentes cosas. Entonces, esa es la mezcla que se hace cuando surgen las variantes. Entonces, el portugués do Brasil es bien diferente al portugués de Portugal, diferente al portugués de África, que hay otras etnias ahí que también usaron su lenguaje original para mezclarse con el portugués. Esa es la explicación de las diferentes variantes. Entonces, ¿por qué vamos a elegir el portugués do Brasil? Porque tenemos por lo menos dos criterios de peso que justifican esa elección. Primero, que pertenecemos al bloque de América Latina y tenemos tratados firmados, ¿sí? Entre otros países, con Brasil, que es el Tratado del Mercosur, y que no es solamente un tratado que garantiza el intercambio, establece reglas y leyes para esos intercambios comerciales, sino que el intercambio también es científico, cultural y lingüístico. Entonces tenemos un compromiso de enseñar el portugués de Brasil y no enseñar el portugués de Portugal. Y porque además por las cercanías, nuestra idiosincrasia comparte la idiosincrasia de Brasil, porque pertenecemos a América Latina, tenemos la misma realidad histórica, social, por lo tanto es algo muy lógico que sea esa la variante. Y si todavía no alcanza esa justificativa, sabemos que, como el portugués es hablado en todos los continentes del mundo, pero son hablados con menor cantidad de hablantes. Brasil es el que tiene mayor cantidad de hablantes del portugués, de todas las variantes del portugués. Y en todo el mundo creo que existen 310 millones de hablantes de portugués en los 5 continentes, pero en Brasil hay 210 o 200, ya debe haber subido, son estadísticas viejas, pero la gran mayoría de los hablantes de portugués en el mundo pertenecen a la variante brasileña. Entonces, ya tenemos realmente un criterio de base bien fuerte para que elijamos esa variante acá en la Argentina. Pero dentro de un mismo país también existen variantes regionales. Fíjense en la Argentina, no es lo mismo el español que se habla en Buenos Aires que el español que se habla en Córdoba o en Jujuy. ¿En qué difieren? En la tonada, acentos, ¿sí? Entonces, es diferente la tonada de uno, que eso ya tiene que ver con la fonética. Es diferente el vocabulario. Fíjense que en el norte se dice choco y acá se dice perro. Es el mismo idioma, son variantes regionales. Entonces, son todas correctas, pero son diferentes. La forma de tratamiento, fíjense, en Santiago del Estero se usa mucho el tú, pero en el resto del país se usa el vos. No quiere decir que uno esté equivocado y el otro no, que uno sea correcto y los otros incorrectos. Son variantes, son todas correctas, son variantes regionales. Imagínense si eso pasa en la Argentina, ¿cómo no va a pasar en Brasil, que tiene dimensiones continentales? Es casi 5 veces mayor que la Argentina. Entonces, ¿cuál es la que vamos a elegir? La variante que se habla en la ciudad de San Pablo. Entonces, variante da cidade de São Paulo. ¿Sí? ¿Por qué se usa esa variante? Porque es como una referencia. Ahí hay muchísima población, realmente una megalópolis, es una de las ciudades más grandes del planeta. Tiene muchísimos habitantes, hay mucha variedad de habitantes. No solamente variedad de habitantes en cuanto a raza, a nacionalidades, inmigrantes que llegaron a esa ciudad, sino a los registros que tienen, a la escolaridad. Entonces, hay algunos habitantes, algunas personas que tienen una escolaridad digamos, de muchos años de estudio, tienen posgrado, doctorado, científicos, hay toda una comunidad que está dentro de esa población que tiene altos estudios, pero también existe una gran comunidad dentro de esa ciudad que tiene poca escolaridad. ¿Sí? Y aquí decimos que la lengua de referencia de la ciudad de San Pablo es llamada lengua padrón, esa lengua general que vamos a usar como referencia. Padrón significa patrón, referente de algo, modelo de algo. ¿Sí? Y esa lengua que es referente, patrón, modelo de algo,
es la que lo entienden todos, aquellos que tienen alta escolaridad como aquellos que realmente son analfabetos, que no tienen nada de escolaridad, ¿sí? Y que son ese tipo de lengua de referente que se habla en los grandes medios de comunicación de masa, que pueden ser orales, audiovisuales o escritos. Medias hace referencia a los medios de comunicación de masa, que pueden ser redes sociales, puede ser radio, televisión y puede ser también periódicos, ¿sí? Entonces acá tenemos todos los elementos que son importantes para poder formar el criterio y hacer una elección de la variante del idioma, en este caso del portugués, ¿sí? Entonces, con esa base podemos elegir, ¿sí?, cuáles son los elementos que vamos a usar en esa variante. Y ustedes ya habrán visto que cuando yo voy pronunciando, ¿sí?, estoy pronunciando las E finales con sonido de I, las O finales con sonido de U, las L, Brasil, las L finales con sonido de U. Entonces esas son las 3 reglas que vamos a escribir aquí a continuación. La primera, y lo van a escribir ustedes, no lo voy a escribir yo, ¿sí? Lo voy a decir despacito. En las regras da fonética desta variante, ou seja, da variante do português do Brasil, falada na cidade de São Paulo, chamada língua padrão, las palabras que terminan en E final, suaves, o sea que no tiene acento gráfico, se escriben con E, pero se pronuncian con I. Por ejemplo, la palabra grave, ¿sí?, que puede ser también el plural, acompañado de S. Si ustedes vuelven atrás en los otros videos o en los audios que están escuchando de las actividades, van a ver que se escribe con E, pero se pronuncia con I. Y es porque es una regla de esta variante. En otras variantes se pronuncia de otra manera, pero en la variante de São Paulo se pronuncia como I. Eso ocurre con las palabras que terminan en E, solas o acompañadas de S, se pronuncian como I. Y cuando hablo suave es porque no lleva acento, no se pronuncia fuerte, ¿sí? La segunda regla es casi lo mismo, pero con las palabras que terminan en O. Entonces, como por ejemplo, meninos, que significa niños, niños varones. Meninos. Palabras que terminan en O, solo o acompañadas de S. Cuando esa O es suave, ¿sí?, la O tiene sonido de U en la variante de San Pablo, ¿sí? Y por último, palabras que tienen en posición final la L, esa L siempre suena como U. Fíjense que acá dije lingua, aquí dije Paulo. La L tiene el sonido que tiene en español, pero cuando está en posición final suena como U. Brasil. Fíjense, acá está en posición final de palabra, por lo tanto suena como U. Y habíamos visto otra palabra cuando vimos el video del alfabeto que no estaba en posición final de palabra, pero estaba en posición final de sílaba. También en posición final de sílaba tiene sonido de U. Fíjense, alfabeto. Acá está en posición final, por lo tanto, también. Acá me equivoqué. Entonces, cuando está en posición final, tiene sonido de U. Posición final de palabra, posición final de sílaba. Pero recuerden, posición final. Siempre que esté en posición final la letra L, de palabra o de sílaba, va a tener sonido de U. Escriban ustedes estas reglas para acordarse como quieran acordarse. Pero son importantísimas estas 3 reglas porque eso tiene que ver con la tarea que van a hacer a continuación.